he robado cosas de otros entrenadores, pero sí creo que la gran debilidad de la formación del jugador ecuatoriano es la inteligencia del juego, porque hay muchos entrenadores que pueden hablar del fútbol, pero yo conozco a muy pocos entrenadores que tienen la capacidad. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Podcast.0 y el día de hoy, bueno, tenemos un invitado muy especial que ha estado en el ámbito del fútbol ecuatoriano, ha dejado su huella y claro, cómo no, desde su edad prácticamente, porque fue sin duda uno de los técnicos que ha dado de qué hablar en estos últimos años. Así que sin mucho de qué hablar, sin ser tan redundante, quiero presentarles al único, al gran Joe Barros. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo vas? Hola. ¿Todo bien? Chévere. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Chévere. Bueno, primeramente, agradecerte primero por la invitación, por aceptar esta invitación. Y bueno, aquí estamos, como puedes ver, este es nuestro humilde medio de comunicación, aquí queriendo también poder conocerte, sobre todo a ti. Sé que has tenido una gran trayectoria en el mundo del fútbol. Creo que el deporte es uno de los deportes más grandes que tiene a nivel mundial. Y sobre todo aquí en Imbabura, que tú has dejado esa huellita, has dejado esa huella y sobre todo tu nombre has dejado marcado aquí en la provincia de Imbabura. ¿Qué se siente ser ese entrenador joven prácticamente? En el Imbabura ya de cierta manera tuviste ese renombre a los 27 años, ¿no es cierto? A los 24 años, 24. Cuando llegué al Imbabura, ¿Ya? Estaba en segunda categoría. Ajá. Claro. Primero, el estudio está hermoso, está muy bonito, está muy a gusto. Y bueno, vine con ese sueño de poder cumplir mi primera experiencia como primer entrenador. Ya había tenido experiencias como asistente técnico en España y también aquí en Ecuador, en la selección del Ecuador. Y tenía ese sueño de probarme a mí mismo, de poder expulsar las ideas que tenía como entrenador, de saber si en realidad valían todo el aprendizaje que había obtenido todos mis años que había estado en Europa. Entonces busqué esa oportunidad durante mucho tiempo. También lo he comentado en algunas veces que me fui un mes a Guatemala sin conocer absolutamente nada, sin conocer a nadie, pero con la ilusión de presentar mi carpeta a clubes de allá. Yo creía que por ser un país no tan desarrollado al nivel del fútbol podía tener más oportunidad. Entonces fui personalmente, estuve un mes donde recorrí todo Guatemala para entregar mi currículum, mi carpeta. Luego de ese mes regresé a Ecuador y mientras tanto ya había entregado también carpetas aquí a clubes de Ecuador y uno de ellos fue el Imbabura, donde se comunicaron conmigo y empezamos ese viaje que nos hizo cumplir tantos sueños, tanto a mí como entrenador, a mi cuerpo técnico y también a muchos jugadores que ahora están en diferentes clubes, tanto nacional como internacional. Actualmente, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30 años ahora. ¿30 años? Sí. Oye, mi edad, yo también tengo 30 años. Wow, o sea, tienes 30 años. Eso quiere decir de que tú empezaste en el fútbol como tal desde adolescente, entonces. Sí, desde los 18 años empecé con mi primer equipo en el Cuniburo, que después Cuniburo se convirtió en Atlético Vinotinto. Claro, ahorita creo que es Atlético FC, ¿no? Sí. Ajá. Y creo que se mantiene con el mismo nombre, Ajá. pero antes se llamaba Cuniburo y yo empecé trabajando desde los 18 años como entrenador de una sub-17. Ah, ya. Con chicos y también como asistente técnico del primer equipo que estaba en segunda categoría también. Ah, ¿en serio? Pero mi carrera como entrenador empecé a los 18 años. O sea, desde los 18 años tú literalmente ya estuviste en el mundo del fútbol. Sí, claro, mientras estudiaba para ser entrenador. Yo estudiaba en las noches porque fue una recomendación que obtuve de mi padre. Mi padre me dijo que era importante que estudie en la noche porque podía conocer más personas que estaban ya dentro del mundo del fútbol, más relaciones que me puedan ayudar con clubes de fútbol para poder trabajar. Y así fue. Conocí, uno de mis compañeros fue Roberto Bonifaz, que era anteriormente el dueño de Cuniburo, y él me dio la oportunidad de trabajar en su club. Oye, qué chévere, porque a diferencia de otros técnicos, muchos siempre, conocemos los que cachamos fútbol, sabemos que normalmente los directores técnicos empiezan a los 40, casi a los 45, recién su carrera de entrenador de fútbol, y en tu caso sí fue súper extremo, se podría decir en estos momentos, el que a tu edad hayas dirigido, se podría decir, ¿no?, un equipo de primera división como fue el Imbabura,
creo que fue un reto muy grande, ¿no es cierto?, para ti. Sobre todo teniendo en cuenta de que tuviste a jugadores se podría decir, que triplicaban tu edad. Sí, era también mi primera oportunidad como entrenador ya de un equipo profesional de segunda categoría como primer entrenador. Y lo más importante era demostrar que tenía la capacidad, a pesar de que absolutamente nadie me conocía, porque no fui jugador profesional y tampoco no tenía recorrido como entrenador. Entonces tenía que demostrarme primero a mí mismo la capacidad que tenía, si en realidad servía para esto, y también demostrar a los jugadores que iba a dirigir de que les podía ayudar, intentando convencerles de las ideas que tenía, de cómo podíamos entrenar mejor, de cómo nos podíamos preparar mejor. Y al principio, obviamente no fue fácil, hubieron muchas complicaciones, pero también durante el paso de los días, ellos me fueron conociendo, sobre todo como ser humano, porque vieron que era una persona que no intentaba imponerles las cosas, sino convencerles, intentar de que ellos vean desde mi lado que estaba para ayudarles, de que podía ayudarles a explotar ese potencial que sentía que estaba guardado, que no lo podían expulsar. Y a raíz de que nos fuimos conociendo, ellos también se fueron abriendo más, fueron demostrando sus verdaderos valores como seres humanos antes que como futbolistas. Y creo que este conocimiento que tuvimos entre todos, tanto entrenadores como jugadores, nos permitió llegar a ser un súper equipo que después podíamos competir contra todos. Oye, yo algo que siempre he tenido esa curiosidad en los entrenadores de fútbol. Yo cuando veo un partido de fútbol siempre les veo a los técnicos, o cuando están al borde del campo, siempre están, ya sea saben estar así agachados o saben estar parados así como que pensativos. Algunos saben ser demasiado expresivos con sus emociones. Y yo he visto cuando tú estás al borde del campo también eres algo similar. Bueno, no tanto así, pero también veo que tienes de esos movimientos. Y a veces no sé si será tal vez un poco mi intuición nomás, pero yo te he visto que casi sabes estar como el Marcelo Bielsa. Sabes, él también con sus técnicas y todo. ¿Cuál es tu estilo? ¿Bielsa? ¿Guardiola? ¿O en conjunto? Les he estudiado no solamente ¿Sí? a ellos, a otros entrenadores que también me apasiona mucho, pero en realidad el estilo es mi estilo propio porque está basado en mis creencias, en mi manera de ser, en mi personalidad, en mis ideas. Entonces he aprendido de otros entrenadores. He robado cosas de otros entrenadores, pero al final he sido yo mismo, las creencias que yo he tenido y también adaptando al contexto donde trabajaba. Porque dirigir en España, o estar en Holanda es muy diferente que estar en Ecuador, porque la idiosincrasia del jugador es diferente, la mentalidad del jugador es diferente. Y digo que es una manera de pensar diferente, pero no digo que los jugadores de allá sean más inteligentes que los nuestros. Absolutamente para nada. Aquí tenemos jugadores muy talentosos, tenemos jugadores que tienen mucha calidad. Sí creo que la gran debilidad de la formación del jugador ecuatoriano es la inteligencia del juego, que aquí no se trabaja, no se entrena la inteligencia del juego, que creo que en eso sí es una gran debilidad que tienen los jugadores ecuatorianos, y por eso mucha gente cree y dice, no, es que el jugador europeo es más inteligente que el ecuatoriano. No es eso, la diferencia es que el jugador europeo a partir de los 6, 7 años ya empieza a trabajar esa inteligencia de juego. En la Masía, en las formativas del Ajax, pero en cambio aquí no. Aquí se le da más importancia a la parte atlética, a la parte física, de que tengan una buena musculatura, de que sean altos, de que sean fuertes, pero al final el juego es con el balón. Entonces también la base técnica es importante para dominar el juego, para poder tener una identidad clara de jugar. Entonces creo que esa es la gran debilidad que tiene el jugador ecuatoriano, pero también es un deber muy importante que tenemos los entrenadores de saber cómo, primero nosotros, cómo conocer el juego, cómo entender el juego, para que después tengamos la capacidad de transmitir a nuestros jugadores. Y hablando de mentalidad, un entrenador cuando está en la cancha, me supongo que debe tratar de mantener esa compostura, ¿no es cierto?, cuando estás en el campo de juego. Yo me acuerdo un caso así, pues yo de lo más puntual, 2022, Imbabura Liga, ustedes estaban ganando 2-1 y tú también estabas ahí. Creo que te sacaron inclusive una amarilla cuando estaban protestando por un gol que no les cobraron. Pero también tú estabas, de cierta manera, al lado estaba Luis Ubeldía, que él también tiene su carácter, pero carácter fuerte.
¿cómo poder o cómo conllevan las emociones los directores técnicos? A veces yo pienso que algunos sí se zafan y toma tu roja por decir cualquier barbaridad. ¿Cómo mantener esa mentalidad? ¿Y cómo fue esta experiencia de tenerle ahí al ladito a Luis Oveldía? Creo que al siguiente año también estuvieron un rato, sí, ¿no es cierto? Sí, el control emocional de un entrenador es fundamental, porque siempre he creído que el entrenador tiene que ser el soporte de los jugadores, sobre todo en los momentos críticos. Cuando es un partido cerrado como el que tuvimos con Liga en Copa Ecuador, donde era un juego muy disputado. Entonces, si el entrenador no sabe controlar las emociones y no es capaz de ayudarle a los jugadores a que también los jugadores se sientan confiados desde el entrenador, porque también el lenguaje corporal es importante, que los jugadores vean cómo el entrenador se comporta. Entonces, creo que es fundamental el lenguaje corporal para ayudar a los jugadores, y también, como lo digo, siempre he creído que el entrenador tiene que ser esa energía extra para el jugador, pero esa energía positiva, esa energía donde se transmita confianza, se transmita convicción, y sobre todo en los momentos más calientes del partido. Y siempre he intentado ser así. Obviamente hay momentos del juego donde también el juego necesita presionar un poco más tanto al árbitro como a los jugadores, pero no con la intención de salirse del fair play, de las reglas del juego, sino con la intención de intentar que el juego sea lo más justo posible, de que podamos competir con todas nuestras herramientas, de que seamos capaces de expulsar todo el potencial que el equipo tiene. Entonces, no siempre se puede estar tranquilo, pero tampoco no siempre se puede estar de una manera tan impulsiva, porque eso no ayuda al equipo. Entonces creo que ese equilibrio de tranquilidad, de saber cuándo estar tranquilo, de saber percibir, leer al equipo, de cuándo el equipo necesita calma desde afuera. Incluso también eso transmiten los jugadores que están en el banco. Hay muchas veces en que yo hablo con los jugadores que están en el banco y les digo: muchachos, ahora es momento de presionar un poco más. Es decir, de que alcen un poco más la voz, de que los que están adentro escuchen su voz, sientan su voz. Ahora, hay momentos también, muchachos, dejemos que el equipo reflexione, dejemos que el equipo esté tranquilo, no digamos nada. Entonces, también es un trabajo en equipo. Es por eso que cuando el equipo juega, no solamente juegan los que están adentro, jugamos los que estamos afuera y también los que están de suplentes, porque son fundamentales. Ese apoyo moral que sienten los jugadores que están en el partido es muy importante. Entonces, cuando ganamos todos, y ese es el motivo de cuando perdemos, también perdemos todos, porque los de afuera también somos importantes para ayudar a los que están en ese momento jugando. Oye, ese partido, sobre todo, Liga Imbabura Liga, fue uno de los partidos, de cierta manera, que impulsó tu carrera. Porque claro, tenías ya tu reconocimiento, estabas ya dando tu auge, pero ganarle a Liga acá en Ibarra, Liga venía, claro que en esas épocas de los 22 estaba viniendo Liga, estaba medio flojo, pero ustedes dieron el batacazo y con un golazo de Kevin Rodríguez. ¿Cómo fue dirigirle a Kevin Rodríguez en ese momento? Porque creo que en esa época él creo que ya estaba en ese top. No todavía, en esa época todavía no lo conocían mucho. Lo que sí fue una semana donde preparamos de la mejor manera el partido. Fue una semana diferente, porque enfrentarse a Liga es muy diferente que enfrentarse a equipos incluso de Serie A, que equipos de Serie B. Es muy diferente porque el contexto era distinto. Partiendo desde que sabíamos que, a pesar de jugar en el Olímpico de Ibarra, íbamos a ser visitantes, porque iba a haber más gente, o el estadio iba a estar el 90%, el 80% hinchas de Liga y no de Imbabura. Entonces, esa semana le dimos mucha importancia también a la mentalidad. Incluso creamos el contexto del partido que íbamos a tener. Nosotros esa semana entrenamos con parlantes, donde todos los días les poníamos barras de la liga. ¿En serio? Como jugadores les insultaban, porque queríamos que el jugador vivencie ese contexto, vivencie ese entorno. Llega el momento que la alta competición, una parte es lo táctico, pero para mí lo más importante es el carácter del jugador, es la mentalidad del jugador. Ha habido jugadores en que en la semana de entrenamiento son jugadores de un nivel espectacular, y llega el partido y no son capaces de demostrar ese nivel que tuvieron durante la semana. Y tiene que ver con la mentalidad. No es que se olvidaron de jugar al fútbol, sino que es la mentalidad del jugador, es el autoestima, es el carácter del jugador en el momento del partido. Entonces, nosotros queríamos que el equipo esté preparado mentalmente para ese partido, porque incluso sabíamos que no era un partido más, era un partido muy importante para que nos conozca la gente, para que sepa de qué está hecho el Imbabura. Entonces, esa preparación mental fue fundamental. Y el momento del partido, cuando el equipo sale a calentar, yo soy un entrenador que muy pocas veces me quedo adentro del vestuario en los calentamientos antes del partido. Me gusta estar afuera porque me gusta percibir al equipo, me gusta ver cómo está el equipo desde el calentamiento.
Entonces, normalmente siempre estoy afuera y también veo un poco cómo calienta el equipo rival, porque eso a mí me da señales de ver si el equipo rival está conectado, si está relajado. Y algo que me marcó mucho ese partido es que el momento que salimos a calentar, justo salimos al mismo tiempo, nosotros y Liga. Y todo el estadio solamente se escuchaba el apoyo para Liga, la barra para Liga. Ajá. Y esto fue algo que no me sorprendió porque ya estábamos preparados, ya lo habíamos trabajado toda la semana con los parlantes, con los audios, y el equipo llegó el momento del vestuario y dijo, profe, es igual. Estamos listos porque es lo mismo que vivimos durante la semana. Y yo creo que ese partido marcó mucho, primero por la forma como el equipo jugó. Sí. Porque es diferente ganar a Liga jugando 5-4-1, jugando en bloque defensivo replegado, pero es muy diferente jugar como lo hicimos nosotros, jugando 4-3-3 y poniendo 7-8 jugadores de ataque. Es decir, nosotros queríamos demostrarnos a nosotros mismos que estábamos al nivel de competir con un equipo como Liga. Que podía ser un que equipo podíamos ofensivo. ganar bajo nuestra forma de jugar, bajo nuestra identidad. Y creo que eso fue lo que más le marcó a la hinchada, que llegó el momento cuando faltaban unos 10, 15 minutos, parece que el estadio se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque incluso mucha gente que estaba con la camiseta de Liga empezó a gritar Imbabura. Sí. Ahora, todo el estadio gritaba Imbabura, ya no se escuchaba Liga. Pero era porque el equipo conmovió a la gente, porque la gente dijo, este equipo tal vez no les conozca ni al entrenador ni a los jugadores, pero transmite algo de genuino, transmite algo de noble, transmite algo de dar lo mejor por el equipo, de querer al equipo. Entonces, eso fue lo que marcó en el partido. Más que el resultado fue el cómo jugamos. Ahora, también es un gol que le marca la carrera a Kevin. Claro, y mucha gente dice que Kevin posiblemente no sea el gran goleador, y puede ser que sí, pero Kevin tiene muchas más cualidades que solamente ser goleador. Tú le dijiste toda esa temporada, ¿no es cierto? Ayuda al equipo a jugar mejor. Nosotros el primer tiempo jugamos con Kevin de delantero, ese partido con Liga. Y a Kevin lo tuvieron muy bien marcado, porque ellos habían preparado el partido y también lo habían estudiado a Kevin. Entonces, cada vez donde Kevin se movía, uno de los dos centrales que tenía Liga le perseguía a Kevin. A Kevin no le daban espacio. Entonces, nosotros normalmente siempre hacemos análisis en vivo, analizamos el partido en ese momento, y el momento que se acaba el partido, los 15 minutos que tenemos de entretiempo, a mí me pasan las imágenes del partido que hemos jugado del primer tiempo. Entonces, yo prefiero darle al jugador una solución a través de una imagen, que la imagen dice 1000 palabras en 10 segundos, que hablar a través de la palabra. Entonces, nosotros vimos que esa acción se repetía mucho. También mis asistentes me decían, constantemente le persiguen a Kevin. No le podemos encontrar a Kevin de una manera con ventaja. Entonces, le mostramos al equipo ese video donde le perseguían constantemente a Kevin en el entretiempo y cambiamos. Entró Villamil, un jugador muy pequeñito, y él entró como delantero, y a Kevin lo mandamos como extremo, es decir, para que juegue por la banda. ¿Por qué? Porque queríamos que Villamil sea el falso 9, sea Sanzuelo, es decir, que los centrales ahora vayan con Villamil. ¿Para qué? Para que no le persigan a Kevin. Entonces, pasó eso, pero Liga estaba tan trabajado de que no le tenían que dejar solo a Kevin, que el momento que Kevin recibe por fuera en la acción del gol, sí. ¿Quién es el que le salta a defender a Kevin por fuera? No es el lateral, que el lateral tenía que haber saltado. Es el defensa central. Es el que salta, es el central. Es decir, el central se cruza toda la cancha para marcarlo a Kevin. Y el momento que Kevin recibe el balón, el central no está en su entorno de hábitat, no está en su entorno cómodo, está en la banda. Entonces Kevin alarga el balón y es imposible cogerlo. Es por eso que Kevin tiene, el momento que alarga el balón, tiene todo el pasillo, y Kevin se mete hasta el área y finaliza. Entonces Kevin es el gol que le marca a él, donde se hace conocido, donde la gente le conoce, donde los clubes empiezan a querer contratarlo. Él lo marca siendo extremo, no lo marca siendo delantero. Pero ahora, esa es una gran ventaja que tiene Kevin, que Kevin no solamente puede jugar de delantero, Kevin puede jugar de extremo, puede jugar más descendido. Y solamente jugadores que tienen calidad y sobre todo que son inteligentes aquí pueden jugar en diferentes posiciones. Y el tiempo le dio la razón a Kevin, porque ahora Kevin lleva 2, 3, 4 años ya jugando en Bélgica y no es fácil consolidarse allá. Claro, y él ahora, más que como delantero, cada vez más que todo lo hemos visto en la selección, siempre ingresa y él juega pero por las bandas. Y ya no se le conoce mucho como centro delantero como tal. Él ahora ya juega por las bandas y sobre todo destaca por su velocidad. Pero también ha tenido muchas críticas. Como todo futbolista, me supongo. Todo futbolista siempre tiene críticas. Los entrenadores también tienen sus críticas. ¿Cómo afrontar una crítica cuando ya el equipo está ahí cayendo? Cuando ya tienes 4, 5, 6 derrotas consecutivas.
cómo afrontar y cómo cambiar esa mentalidad a un jugador. Sí, no es una situación fácil, pero también creo que es la madurez profesional tanto de un entrenador como de los jugadores de saber que la crítica es parte del entorno de trabajo profesional, de un entorno profesional. El problema es cuando esa crítica uno se la convierte en personal. Es decir, te llega esa crítica. Pero muchas veces uno sabe que posiblemente la mayoría de la gente que nos ve por televisión o que asiste al estadio, en realidad no conoce cómo es Joe Armas como ser humano. No conoce cómo es Kevin Rodríguez o Leo Pantoja o Cristian Tobar como ser humano. Solamente ellos tienen ese punto de vista o la crítica a través de lo que ven en el campo, a través de cómo se comportan como jugadores. Entonces yo creo que sí es importante tener una mentalidad muy madura de saber entender eso, de saber que es parte de la profesión como entrenador o como futbolista. Y el momento que el equipo está en una racha donde está perdiendo 4 o 5 partidos, internamente es muy importante tener la sabiduría de cómo manejar al equipo, porque el entrenador tiene que ser esa luz de decir, a pesar de que estamos perdiendo, hay cosas buenas que estamos haciendo, a pesar de que los resultados no son los que deseamos, sino que debemos seguir mejorando en otros aspectos. Entonces yo me acuerdo que el primer año que ascendimos a Serie B, nosotros empezamos la campaña con 5 partidos invictos, un empate y cuatro victorias. Y también puede ser que la inexperiencia nuestra y también mucha gente y los medios de comunicación pensaba que el Imbabura ya estaba preparado para ir a la A. Ya estaba en la A en pocas. Claro. Y el Imbabura no había estado en la A durante 12 años. Y después de esa racha, el equipo empezó a tener una caída y estuvimos 2 meses sin ganar. 2 meses sin ganar. Incluso hubieron partidos que jugamos aquí en casa que perdíamos durante esos 2 meses que gente del Imbabura decía armas fuera, armas fuera. Y me acuerdo que eso fue una de las cosas que más me dolió porque mi mente decía, hace un par de meses ascendimos de segunda a la Serie B siendo invictos, no perdimos ningún partido en todos los playoffs de lo que ascendimos, no perdimos ningún partido. Y decía, la gente qué rápido que se olvida de lo que el equipo, de lo que el equipo hizo. Y el 95% de la plantilla que ascendió de segunda categoría fue la que estaba jugando en Serie B. Ahora ustedes ven, hay muchos equipos que ascienden de segunda categoría a Serie B y cambian la plantilla porque tienen un poder económico para contratar jugadores con experiencia, jugadores que ya han jugado en Serie B, en Serie A. Nosotros no teníamos ese poder económico. Nosotros teníamos que seguir con el proceso de jugadores que nos habían ayudado a ascender a la Serie B. Entonces fue un golpe duro ese momento que me lo acuerdo y también digo, pero también es parte de esto, saber de que las situaciones malas, en las situaciones malas mentalmente uno tiene que ser fuerte. Pero lo más importante es la gente que convive contigo todos los días, que son los jugadores. Más que presidentes, más que dirigentes, son los jugadores. Porque los jugadores viven contigo todos los días, saben qué valores tienes, sabes cómo te comportas cuando ganas y también cómo te comportas cuando el equipo está un poco frágil por las derrotas. Entonces, la unión del equipo siempre fue muy fuerte. Siempre dentro de los entrenamientos teníamos esa sensación de que el equipo iba a salir. Pasamos esos 2 meses y ese primer año en Serie B quedamos quintos. Pero después llegó el segundo año en Serie B, donde aprendimos de muchas cosas de la Serie A. Es por eso que digo, nosotros no ascendimos el segundo año, nosotros ascendimos ya el primer año de Serie B, porque el primer año aprendimos muchas cosas que nos ayudó para el segundo año. Consolidar al equipo, los jugadores ya el segundo año de Serie B tenían 30 partidos en las piernas, 40 partidos en las piernas de Serie B, porque había muchos jugadores que recién estaban jugando su primer año Serie B. Entonces ya tenían más experiencia, ya sabían manejar mejor los tiempos del partido, las situaciones del partido. Entonces, por lo que nos pasó el primer año de la Serie B, por esas derrotas que fueron de mucho aprendizaje, nos fortaleció y nos dio aprendizaje para el segundo año de Serie B. Y fue el año que ascendimos a la A es lo que ustedes ascendieron a la AF, sin duda fue un evento histórico aquí en Imbabura. Yo también le dije, wow, el Imbabura va a dar de qué hablar en la Serie A. ¿Cómo es dirigir en la Serie A? O sea, pasar de la Serie B a la Serie A. O sea, ya te enfrentas Liga, Barcelona, equipos grandes del Independiente del Valle. ¿Cómo es? Es otra mentalidad, me supongo, ¿no es cierto? Sí, la gran diferencia es la calidad de jugadores. Sí hay un salto de calidad muy notable entre jugadores de Serie B y jugadores de Serie A. Sin duda es el nivel más alto del fútbol ecuatoriano. Entonces, no solamente se ganan partidos por el nivel de jugadores, sino también por la experiencia, por la jerarquía de los jugadores. Y los entrenadores. Y de los entrenadores también.
de planificar los partidos. Entonces, era un conjunto de cosas que fuimos aprendiendo, pero fue muy parecido al primer año de la Serie B, donde teníamos que ir aprendiendo en el camino. ¿Por qué? Porque el 90% de jugadores iba a jugar su primer año Serie A. Y también yo como entrenador era mi primera vez en Serie A, como también hace 2 años fue mi primera vez en Serie B. Serie B. Pero aprendimos y el segundo año ascendimos. Entonces era muy parecido el proceso. Mientras íbamos caminando era imposible equivocarse. Teníamos que equivocarnos. Era imposible no equivocarse. Teníamos que equivocarnos mientras iba pasando. Pero mientras iba pasando los partidos, las semanas, ir aprendiendo de esos errores. Es decir, saber que no podíamos quedar segundos, terceros en Serie A, pero sí saber que podíamos aguantar la categoría, sí saber que podíamos hacer que el Imbabura ese año se quede en Serie A. Lastimosamente no fue así por cosas que pasaron afuera privadas, que pasaron afuera del campo, pero esa era la mentalidad. Fue muy parecido al primer año de Serie B. Mientras íbamos en el camino jugando los partidos de Serie A, fuimos aprendiendo. Incluso nosotros, el momento que acabamos la etapa en el Imbabura fue acabando la primera fase. Ese fue el periodo en que salimos. Sí. Nosotros salimos a 4 puntos afuera del descenso. Nosotros no estábamos en zona 10, estábamos a 4 puntos afuera del descenso. Es decir, habíamos hecho un trabajo en la primera etapa muy bueno para no estar en zona de descenso. Y sobre todo para ser un equipo que subía recién de la primera vez. Claro, ajá. Que subíamos recién de la primera vez, pero que también esos jugadores que estaban en primera A, el 85% de esos jugadores habían estado en segunda categoría. Claro. Hace 2 años, hace 3 años. Y estaban jugando ya Serie A. Es decir, necesitaban ese tiempo de maduración, necesitaban ese tiempo de ir ganando un poco más de experiencia, de jerarquía. Y nosotros acabamos esa primera etapa a 4 puntos afuera de la zona de descenso. Obviamente no era fácil, pero sabíamos que el equipo tenía toda la capacidad de poder mantenerse. Claro, porque fue sorpresiva tu salida del Imbabura, porque muchos, yo también afirmaba que, es razonable que un equipo de Serie B, cuando asciende la A, normalmente siempre pelea el descenso. Creo que son casos extremos cuando un equipo de la B ya está en los primeros lugares y está peleando, pero es algo común. Pero sí fue extraño de que haya salido literalmente del Imbabura. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Son situaciones que obviamente son privadas, que pasaron dentro del club, pero creo que esa fue la decisión que creímos que era la más acertada en ese momento. ¿Lo tomaste tú o ellos dijeron ya no más? No. Fue una decisión que la conversamos y que de ahí yo transmití primero al coordinador la decisión que yo había tomado. Ya. Y de ahí nos reunimos con los dueños y así se dieron las cosas. Obviamente fue muy doloroso porque no solamente nuestro trabajo como cuerpo técnico era focalizarnos en el primer equipo, sino que ya llevábamos 3 años trabajando también con las divisiones formativas. Habíamos logrado que ya 2 jugadores vayan convocados a microciclos de la selección del Ecuador de las formativas. Habíamos logrado de que Kevin ya haya jugado su primer mundial, perteneciendo al Imbabura, que fue algo que incluso me acuerdo que en esa época tuve entrevistas de todo el mundo. Tuve entrevistas de la Gaceta dello Sport de Italia, de ESPN de Brasil, entrevistas de Turquía, de lugares donde empezaron a sonar, a conocer el nombre del Imbabura. Y era mucho de eso porque habían escuchado de Kevin Rodríguez, de dónde venía. Entonces también nos hizo el entrenador que lo dirigió. Como una institución más global. Entonces fue algo muy positivo para todos. Entonces sí fue muy doloroso porque estábamos terminando con un proyecto que habíamos empezado desde segunda categoría hasta Serie A, donde sí nos dio mucha tristeza, pero también al mismo tiempo valoramos todo el trabajo que hicimos. Tengo una gran relación con los dueños del Imbabura, con Don Luis y con la señora Gardenia, que siempre seré agradecido con ellos porque siendo un muchacho que nadie le conocía, que solamente había enviado un currículum, tuvieron la valentía de llamarme y contratarme para el Imbabura. Siempre voy a estar agradecido con ellos y tengo una gran relación. Normalmente cuando vengo a Ibarra los visito un momento, conversamos y lo pasamos muy bien. Les aprecio muchísimo. También con el coordinador Miguel Albuja, que fue un apoyo incondicional para mí. Y sobre todo con los jugadores, porque
porque creamos una gran familia, creamos un gran grupo y sobre todo jugadores que a pesar de que habían momentos donde no cobrábamos puntualmente o donde estábamos retrasados con el tema del dinero, ningún jugador se me acercó y me dijo, profe, hoy no entrenamos. Ahora, ustedes ven, ¿cuántas veces ha pasado eso con el Nacional el año anterior? El Nacional hoy en día es un calvario. Y con otros clubes. Y Emelec. Ellos soportan un momento y llega un momento y dicen, no, hasta aquí llegamos y no entrenamos hasta que nos digan cuándo nos van a pagar. Acá hubo mucho tiempo donde no cobrábamos, pero ningún jugador nunca tuvo esa actitud. Entonces, esa hambre de gloria también nos llevó a conseguir lo que logramos, los 2 ascensos y también hasta ahora en los 31, 32 años de vida que tiene el Imbabura, llegar hasta cuartos de final de la Copa Ecuador, que es la fase que más lejos ha llegado el club, de conocernos, y fue todo por la calidad humana de jugadores, que eso también es una función muy importante del entrenador, de no saber elegir solamente por calidades técnicas o cualidad como futbolista, sino también elegir jugadores de que te demuestran cómo en realidad son cuando el momento no es bueno, cuando el momento es crítico, donde en realidad dicen, profe, no pasa nada, así estemos un poco sin cobrar o así estemos pasando por esto, vamos para adelante, entrenamos. Ese tipo de jugadores son los que permiten lograr este tipo de éxitos que obtuvimos con el Imbabura. Pasaste por el Imbabura y luego tuviste, se podría decir, ese gran, ya ahora sí, un equipo grande. Bueno, no grande, pero parte de la filial, Independiente Juniors. ¿Qué pasó en el Independiente Juniors? Porque fue sorpresivo, dijo, wow, contrataron a Joe Armas, el entrenador estrella, el entrenador revelación, que con todo su orden táctico, pues va a dar ahora sí de qué hablar en el Independiente Juniors, con recursos, jugadores, sobre todo jugadores juveniles, pero el Independiente Juniors no explotó en ese momento. ¿Qué pasó? Sí, después de salir del Imbabura, nosotros salimos a mitad de año del Imbabura y siempre he pensado que lo que me llevó hasta este momento de poder cumplir pequeños éxitos de ascensos, de este tipo de cosas, fue que yo nunca me he dejado llevar por el dinero. Nunca he ido donde me han ofrecido más dinero. Ha habido clubes donde me han ofrecido bastante dinero, pero no me he ido porque no es que yo venga de una familia donde posea tantos recursos, pero sí he tenido padres, una familia, una tía que es como mi madre, que siempre me han inculcado los valores de moverme por mis sueños y que a través del trabajo que yo haga de mis sueños va a venir por recompensa las otras cosas. Entonces, después de salir del Imbabura, siempre en mi cabeza estuvo en tomar las cosas con calma, con paciencia. También necesitaba descansar un poco después de tanto tiempo de estar en el equipo. Y siempre pensé en dar el siguiente correcto paso. Y mi intención era seguirme probando en Serie A, con un equipo posiblemente más consolidado en Serie A, pero siempre esa fue mi intención. Entonces, lastimosamente no llegamos a ningún acuerdo con ningún equipo y se presentó lo de Independiente. Y ahí está lo que conversábamos antes, que una de las cosas que siempre estaré agradecido con los dueños del Imbabura es que durante todo el tiempo que yo estuve en el club, siempre tuve la decisión de contratar a los jugadores y de también decidir qué jugadores tienen que salir. Entonces, a través del trabajo, junto con mi equipo de trabajo, elegíamos a buenos tipos, a jugadores que tenían esa hambre de intentar lograr cosas en la vida, pero que también tengan obviamente esa calidad futbolística. Y eso fue algo que obviamente por ser una filial de Independiente Juniors no lo pude hacer. Toda la plantilla eran jugadores que ya estaban ahí. Yo no llevé ningún jugador mío, incluso un jugador que quise llevar no me lo permitieron. Entonces, crear una cultura es lo que permite que al entrenador le vaya bien y que también el equipo surja. ¿Qué es una cultura? ¿Cómo se comporta el entrenador con los jugadores? ¿Cómo se comportan entre los jugadores? ¿Qué tipo de personas son? No hace falta que tengamos los mismos valores, pero que sí tengamos valores parecidos, es decir, que tengamos esa ambición de lograr cosas juntos. Fue algo que no pudimos lograr en el Independiente. Y es algo que está muy marcado porque uno no elige a los jugadores. Yo no pude elegir una plantilla de 24, de 25 jugadores. Incluso sí pude poner un chico que llegó a pruebas al Independiente, pero que era muy pequeño, tenía 17, 18 años. Pero eso es algo que
siempre le ha dado importancia a la calidad del jugador más que a la edad. Y él ahí sí lo pude tener en el Independiente Juniors, a pesar de que mucha gente no quería que esté ahí, pero sí lo pudimos tener. Pero esa siempre ha sido mi visión, de que se necesita buenos seres humanos para crear un gran equipo. La gente piensa que solamente hay que juntar a los 20, a los 11 mejores y el equipo gana. Necesitas gente que tenga una mentalidad humilde, una mentalidad de querer aprender, una mentalidad de saber entender los errores de los demás. Y eso es lo que va generando una cultura. Entonces, yo creo que eso fue lo que no pudimos hacer en el Independiente Juniors. Y también cuando sientes que en un lugar, una cosa es decir, confío en ti, pero otra cosa es demostrártelo. Es que tú sientas. También hay un lenguaje que es el lenguaje de la sensación. Es decir, no hablamos, pero se siente una vibra que nos transmitimos. Ahora, cuando tú no sientes eso como entrenador, sí te genera muchas dudas, no te hace sentir como en casa. No te sientes cómodo. No te sientes cómodo. Entonces, yo nunca me llegué a sentir como en casa. Entonces, llegó un momento donde hablamos y yo creo que lo mejor fue también salir. Sí, porque cuando uno no se siente feliz en un lugar, puedes tener las mejores canchas, puedes tener los mejores recursos, incluso te pueden pagar a tiempo, pero si no te sientes como en casa, si no te sientes feliz donde estás, es imposible que puedas dar lo mejor de ti. El máximo de tu potencial. Sí. Saliste del Independiente y ahora Joe Armas, ¿dónde está? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Dónde estás? Primero, seguirme preparando. Me gustan mucho los idiomas. Estudio todos los días idiomas. Analizo el juego. Miro partidos de Europa, partidos de Sudamérica. Es una pasión que me encanta. Entonces dedico mucho a mis estudios personales, a mi crecimiento personal. Dedico mucho tiempo. También tengo un negocio donde ahora estoy focalizado, porque chévere. Es una parte también que me apasiona, el tema de emprender, el tema de negocios, el tema de empresas. Es algo que también estoy en negocio que ahora estoy creciendo con ello. Le estoy dedicando tiempo ahora. Y recientemente estaba en Canadá, en un club donde lastimosamente no pude seguir por un tema de visa de trabajo, de permiso de trabajo. Pero ahora he regresado y seguir estudiando para intentar encontrar un lugar donde nos podamos sentir felices y podamos seguir trabajando y ojalá obteniendo más logros. O sea, ahorita estás como entrenador libre y estás con esa oportunidad para cualquier equipo que tal vez quiera tus servicios, porque creo que si tienes buen cartel acá en el fútbol ecuatoriano, con todo lo que has hecho y el revuelo que has marcado, y sobre todo tu estilo de juego, que sin duda es uno de los que tiene ahí ese toquecito de Joe Armas. Y bueno, para hacerte unas preguntas finales, ¿cuál ha sido el entrenador que ha marcado o que hayas conocido, que hayas compartido y que te haya dejado esa marca? Que lo haya conocido o que sea alguien que me haya marcado, pero que no le conozco. O sea, que hayas conocido y que te haya marcado. Una persona donde aprendí mucho y que es un gran profesional es Eduardo Moscoso, que es ahora entrenador de la selección del Ecuador femenina. Él fue el que me llevó a la selección del Ecuador sub-15 como asistente. Es una gran persona, un gran ser humano, es muy humilde y también es una persona muy, muy inteligente. Aprendí mucho de él, de su manera de pensar, de su manera de tomar decisiones, y es por eso que también ahora él está hecho cargo de todas las selecciones femeninas del Ecuador y han clasificado ahora creo que dos selecciones ya a mundiales, y no es coincidencia, es por el trabajo que Eduardo está haciendo. Entonces de él aprendí mucho. Y si es así de personas que admiro, donde también he robado cosas, hay algunos: Guardiola, Bielsa. También hay un entrenador que me identifico mucho, que es Julian Nagelsmann, que es el entrenador de Alemania. A él también lo sacaron del Bayern en su momento, pero ahora está en la selección de muy criticado de Alemania. En el Bayern. Y él también fue muy joven. Él también empezó muy joven, entonces es una persona muy, muy inteligente. Pero si podemos decir así, el máximo referente yo diría que es Johan Cruyff, un exjugador y entrenador holandés que dirigió al Barcelona. Es impresionante porque él estableció en realidad la forma de jugar del Barcelona, de cómo ahora la Masía se gestiona. Entonces hay muchos videos de él
donde es de blanco y negro, pero aprendido bastantísimo, que incluso muchas cosas que él dice ya hace 40, 50 años, ahora entrenadores lo dicen. Pero él ya lo decía hace 40, 50 años. Yo me acuerdo que cuando Guardiola estaba en el Barcelona y era el boom de todo el mundo, que decía la gente, primera vez que vemos que un entrenador crea el falso 9, cuando jugó Messi de falso 9 y le ganaron al Madrid en el Santiago Bernabéu 5-0, donde la manita y todo eso. Y todo el mundo periodista decía, nunca habíamos visto el falso 9. Que Guardiola le había puesto a Messi, claro, pero en realidad no fue así. El que jugaba como falso 9 cuando era jugador, es decir, hace 60, 70 años, era Johan Cruyff, cuando él jugaba en la selección de Holanda. Incluso cuando juegan la final en el Mundial en Alemania, contra Alemania, en 1974 me parece, Johan Cruyff apenas empieza el partido y Johan Cruyff empieza la jugada quitándoles el balón a sus propios centrales, desde la zona de centrales, y él siendo delantero, es decir, descendió todo el campo para coger el balón y de ahí se llevó a todos, siendo delantero. Él ya jugaba como falso 9. Entonces, como Guardiola fue jugador de Johan Cruyff, cuando Johan Cruyff dirigía al Barcelona, ya empezó también a hacer eso. Y Guardiola se quedó con esa idea. Entonces dijo, con el Madrid, a través del análisis que hicimos, yo creo que hay que jugar con falso 9. A todo lo puso por un lado, que era el delantero fijo, lo puso por un lado y lo puso a Messi. Pero no es que Guardiola creó el falso 9, sino que Guardiola aprendió de Johan Cruyff, como Johan Cruyff en su momento aprendió de Ruinos Michels para poder utilizar esa estrategia. Entonces yo creo que él es el padre de esto. Entonces es de las personas que no hay tanta multimedia, tantos videos, pero he podido encontrar algunos donde son a blanco y negro, pero que dice muchas cosas que ahora Guardiola las dice, que otros entrenadores las dicen, pero que él hace 60 años fue el primero que tuvo esas ideas. Era un genio del fútbol. Entonces ahí se nota ese ADN ofensivo que tú tienes en tus equipos, ¿no es cierto? Él empezó con el pressing, él empezó con la línea defensiva para arriba. Era impresionante ver cómo todos los defensas iban sin balón, se iban hacia arriba y dejaban todo el espacio. Y los jugadores de las otras selecciones, cuando veían, imagínate, en 1974, ya jugaban al offside esa selección, la naranja mecánica. Todos los jugadores se quedaban en offside y decían, ¿qué pasa? Estos locos se van hacia arriba. Pero eran cosas muy nuevas, donde él, cuando jugaba Johan Cruyff, aprendió mucho de su entrenador, que en ese momento era Ruinos Michels, y después como entrenador, él instauró todo eso en el Barcelona. Incluso fue el primer entrenador que le da la primera Copa de Campeones al Barcelona. Y bueno, ya ahora sí, la última pregunta que te voy a hacer. Para jugar en el sistema, sí, obviamente en un sistema ofensivo, ¿4-4-2 o 3-5-2? Y 4-3-3 también. ¿4-3-3 también? Sí, normalmente la que utilizábamos nosotros es 4-3-3. Pero eso solamente es el orden nomás. Es el orden de los jugadores. Es para que los jugadores conozcan en qué espacio se sitúan. Pero después el entendimiento del juego, las funciones que cada jugador tiene es diferente. Por ejemplo, si tú miras un partido nuestro, nosotros nunca jugábamos con línea de 4. Nosotros siempre quedábamos solamente con dos centrales atrás. Centrales quedaban atrás siempre. Y todo el equipo iba hacia arriba. Ahora, eso es lo que marca la diferencia. Que cuando el lateral va, ¿qué tiene que hacer el extremo? Si yo veo que mi compañero sube, ¿a dónde me meto yo? Me tengo que venir para acá. Si el extremo está por fuera, ¿por dónde tiene que ir el lateral? Porque no se trata de moverse por moverse. Se trata de moverse entendiendo los espacios, dónde está el espacio libre. Tú eres lateral, yo soy extremo, yo tengo que ver lo que haces tú para yo moverme y tú tienes que ver lo que hago yo para tú moverte. Eso es entendimiento del juego. Es por eso que es tan difícil jugar bien. Porque hay muchos entrenadores que pueden hablar del fútbol, pero yo conozco a muy pocos entrenadores que tienen la capacidad de poder hacer que el equipo juegue como entrena o de poder hacer que el equipo juegue como el entrenador piensa. Por ejemplo, uno incluso hasta tapado los ojos, puede identificar cómo juega el equipo de Guardiola, cómo juegan los equipos de Bielsa. Porque son entrenadores que tienen esa capacidad de hacer que los equipos jueguen como ellos sienten y como ellos ven el fútbol. Ahora, muy pocos entrenadores logran eso. Por eso ahora es tanta la revolución, lo que llama la atención, cómo juega el París, donde está Pacho, con Luis Enrique. La gente dice, estos jugadores se mueven en todos sitios. Sí, es verdad, se mueven en todos sitios, pero no se mueven por moverse. Se mueven viendo dónde están los compañeros. Y eso es un entendimiento colectivo. Son jugadores muy inteligentes, pero eso requiere mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, para mí, el inicio es la estructura, lo que has dicho, jugar con línea de 3 o con línea de 2 o con línea de 4, pero lo más importante es el entendimiento de los jugadores, es el cómo se mueven en el campo, que entiendan, y lograr que todos piensen la misma situación de la misma manera, que todos sepan, antes de que me llegue el balón, yo sé que el balón tiene que ir allá.
Entonces, el momento que el rival te quiere cazar o que el rival te quiere quitar el balón ya está allá. Porque ya tomaste la decisión un segundo antes. Y eso es entendimiento del juego. En realidad, eso es entrenar. Que el equipo tenga ese entendimiento colectivo de cómo jugar. Antes que cualquier alineación. Antes que cualquier estructura, que cualquier alineación. El propio técnico también. El propio técnico, sí. En realidad, se habla mucho del entrenador, pero primero lo que manda es la calidad de jugadores. Y solamente el entrenador tiene que identificar esa calidad de jugadores, intentar ayudarles a que puedan expulsar y a que puedan potenciar ese nivel de talento que tienen. Wow, me quedé así. A mí me encanta el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo consumo mucho fútbol, sobre todo nacional y también internacional, pero yo siempre veo el fútbol ecuatoriano. Y como hincha de un equipo que soy, también consumo también mucho el sistema ofensivo, defensivo, y a veces yo también me enojo, ¿por qué no colocas a este jugador? Y pues ahí están las pasiones de hincha, ¿no? Así que bueno, gracias Joe por darnos esta pequeña oportunidad para poder conversar contigo. Y bueno, tal vez algún mensaje que tengas para todo el público, para quienes nos ven a través de Share Online y también para esa fanaticada que tú también tienes ahí. No, nada. Agradecerles por esta entrevista. Lo que más me apasiona es hablar del juego y ha sido una conversación muy a gusto. Después de bastante tiempo es otra vez la primera entrevista que doy. Chévere. No he querido dar, pero me siento muy identificado con Imbabura, con Otavalo, con todos sus lugares y dicho, después de tanto tiempo creo que es bueno otra vez. Es bueno otra vez llenarse de fútbol. Empezar, sí, y sobre todo en Otavalo, que me siento muy identificado. Y entonces estamos aquí y la verdad que lo he pasado muy bien. Tengo un gran cariño por toda la provincia de Imbabura, por todo el apoyo y el amor que nos mostraron mientras estuvimos en el club, y ojalá que más adelante, en otro momento, nuestros caminos se vuelvan a juntar y podamos otra vez conseguir éxitos y seguir haciendo historia en el club Imbabura, que en realidad es un club tan importante para toda la provincia. Así que amigos, ahí pudieron ahora sí presenciar al gran Joe Armas, que bueno, gracias nuevamente por su oportunidad, Joe. Te agradezco un montón. Ustedes, bueno, gracias. Este ha sido todo en este gran episodio de Podcast.0, que podríamos decirle ahora futbolero. En este gran episodio. Sin más, nos vemos en el próximo capítulo de Podcast.0, mis amigos. Nos vemos. Chao, chao.